los militares y las autoridades, que lo saben, han tratado de ocultarlo, se han gastado millones de millones en callar a la gente, Y ustedes han oído, probablemente lo único que conocen es lo oficial, por ejemplo, el informe Brookings, el informe Condon, que fue el primero que... el informe, el proyecto azul, el libro azul, ¿qué más? La Fuerza Aérea tuvo, el informe Sturrock. Son informes que dan las altísimas, dignísimas, venerabilísimas y mentirosísimas autoridades. De vez en cuando daban informes, ¿verdad? Todos mentiras, todos preparados para engañar a la gente. Y a veces pasaba el tiempo y ellos mismos decían, reconocían que aquel informe había sido. Pero no han podido. ¿Por qué? Porque con los años la gente sigue viendo ovnis y sigue habiendo testigos, etc. En España, pues también ahora empezaron antes que en España. Empezaron, ahora los brasileños lo han hecho, los canadienses han empezado a destapar ya todo lo que hay de esto. Aquí en España empezó Bastida. Qué cosa curiosa, el general o el coronel que empezó con eso era hijo de mi hermana, y yo nunca me tomé el trabajo de preguntarle nada, porque yo sabía más que él, ¿verdad? Y no quería también ponerlo en aprietos. Bien, ahora los franceses tienen su informe Cometa, que lo han hecho los militares serísimos, diciendo, no, esto es una cosa real y es una cosa a la que hay que hacerle frente, es decir, estudiarlo seriamente. Empezamos a ver en otra cosa que había cierta gente que se habían metido en esto que acababan mal. Y yo tengo en mi casa una lista de 30 por lo menos. Gente famosa, porque si ustedes hablan de ovnis o por ellos, nadie les hace caso, ustedes no son, ni usted ni yo, somos nadie. Pero como ustedes tengan un puesto o vayan a tener lo que ustedes digan, alguna repercusión, cuidado. Entonces, por eso lo de Stevens, que estuvo en tu casa, Greer, no me extraña que ande con tanta gente, ¿no? Porque le huele la cabeza a pólvora, si grita mucho. Y el primero de todos fue Forrestal, todo un almirante, nada menos que ministro del Interior. Y fue el único que al menos se atrevió a decir, no, esto hay que decírselo al pueblo, porque es el espíritu de la Constitución y por ahí. Le dijeron muchas gracias por los servicios prestados. ¿Y qué pasó? Se suicidó, cosa muy normal también. Los suicidios están a la orden del día. Y ahora es cuando les quiero hacer una advertencia que iba a decirse antes. Si estudian a fondo, esto es como una parte pero que tiene mucha importancia, el fenómeno ovni se van a encontrar con 5 cosas. Primero, sangre. Segundo, sexo. Sangre, sexo, engaño, sufrimiento y muerte. Esas 5 palabras están presentes en el fenómeno ovni, pero tremendamente. Cosa que alguno de los que esté buscando casos todavía dirá, ¿pero qué habla usted? Pues investiga a fondo y verá usted cómo. Hay casos en los que están las 5 cosas, pero hay muchos donde hay 2, 3 aparecen. Esos fenómenos aparecen, esos aspectos raros del fenómeno. Porque el fenómeno ovni no son ni luces, ni aterrizajes, no, es algo mucho más profundo. Es el secreto de la vida humana, el fenómeno ovni. El fenómeno ovni, yo le debo todo absolutamente en mi manera de concebir el mundo, y el que viene, porque tiene mucho que ver con el que viene. Bueno, tengo aquí una pequeña lista, pero no me interesa, de gente que ha muerto. Les puse nada más un ejemplo de Forrestal, aunque lo han negado de 1000 maneras. La muerte de Kennedy probablemente está muy relacionada. La muerte de su amada Marilyn también. Michael Wolff se murió de eso. John Mack se murió. Gente que se muere de manera rara. Por ejemplo, Heineck. Pues Heineck entró en un hospital para que le hiciera una operacióncita aquí y salió con las patas para adelante, porque Heineck también era un hombre que había estado al frente del proyecto el Azul, aquel proyecto, y se le reviró. Y yo me acuerdo que con Heineck
Yo en la discusión tuve una discusión, estábamos hablando en casa de un ingeniero allá en Puerto Rico y yo le dije a Jaime, señor Jaime, si yo hubiera tenido en mi mano tantos datos como usted tuvo cuando era jefe oficial del proyecto Blue Book, yo no hubiera tardado tantos años en caer en la cuenta de que esto es real. Pero ¿qué pasa? Siempre el dinero era su puesto. Si lo que sacaban de ahí, pues perdía su puesto. Igual que le pasó a Carl Sagan. Carl Sagan sabía todo lo que se podía saber, pero Carl Sagan vendía la ciencia, ponía todo su nombre, ¿verdad? Después de aquella famosa serie que tuvo de televisión, era muy famoso, y ponía todo su nombre, ¿verdad?, al servicio de la mentira. Bien. Otra cosa. Empezamos a hacer divisiones, ¿verdad? Esto de las divisiones hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de los hombres como si los hombres fueran todos igual. Primero, son muchísimas razas diferentes que vienen de todo tipo de sitios, ¿verdad? De sitios, y algunos no vienen de sitio ninguno, porque no ocupan sitio. ¿Entiendes? Un pensamiento no ocupa sitio, ¿verdad? Son muy diferentes, y son a veces peleados entre sí. Yo tengo dos casos. Uno contado por un hermano de un piloto, encima del aeropuerto de Dorado, de Bogotá, en que dos ovnis perseguían a uno, ¿saben? Como todas las moscas se persiguen así, se tiraban balas, y estaban jugando ahí, y claramente vio que dos se estaban peleando contra uno. Y luego, en Venezuela, otro joven me contó que había visto el mismo fenómeno, peleándose en el aire. Y luego, lo sabemos por los contactados. Los contactados nos han dicho muchas cosas, pero no siempre, mezclando la verdad con la mentira. La segunda palabra que les dije, la primera era sexo y mentiras. Mentira, mienten, y mienten, pero dicen muchas verdades porque parece que están obligados todos a decirnos siempre alguna verdad. No pueden mentirnos por completo en todo. Son cosas que conjeturamos porque hay mil cosas que no podemos saber. ¿En qué más divisiones? Hemos visto que eran tipos muy diversos. Los había bajitos, los había mucho más altos, y empiezo a hablar los grises. Los grises, ¿qué es lo que todo el mundo tiene? Los grises son los pobres diablos. En todo este mundo son los pobres diablos, son de los que menos habría que preocuparse, a pesar de que son bastante cabroncetes, que hacen muchas, fastidian mucho, y pueden matar incluso, pero comparado con lo que hacen otros, no. Hay muchos tipos de grises, muchos. Algunos, por ejemplo, ustedes nunca han visto los primeros grises de los que hubo cuando tenían una nariz grandísima, y hoy día casi no tienen nariz, hoy día muchos de los que son no tienen boca, o tienen orejas así, etc. Hay muchos tipos de grises. Entonces, los hay de esas con cabeza grande, mucho más altos. Muchas veces los contactados han visto que los llevan, los meten, viene un gris, los coge a la brava, los ponen encima de una camilla. Y entonces, cuando ya está todo preparado, aparece un gris mucho más alto. Y es el que hace lo que haya que hacer, las operaciones rarísimas que les hace. Desde quitarles cosas, y ahí vuelve otra vez el sexo, con una constancia tremenda. Siempre se preocupan por los genitales, tanto masculinos como femeninos. Y en cambio otros hacen cosas tan raras como el gris grande viene y se tumba, está el hombre tumbado en la camilla, se tumba encima de él completamente y le pone los ojos a una distancia así, y le vacía el cerebro. Le vacía el cerebro. Él nota, el contactado, el humano nota, y a lo mejor le mete toda la información de otro cerebro. Ahora empiezo ya a contarle cosas de creer o no. Este me está contando un cuento. Me importa un pepino lo que ustedes creen. Créanme la verdad. Yo les digo lo que yo, a donde yo he llegado, y lo que yo en algunas instancias he vivido, pero en otras es que me he convencido de que eso es así. Bien, de modo que hay muchos tipos. Otra cosa tremenda es que a veces lo que se baja de los ovnis no son humanoides, ¿verdad? Son animales, pero animales inteligentes. Ejemplos, qué sé yo, me sé del caso, un niño en Puerto Rico estaba jugando baloncesto, se le fue la bola un poco para allá, fue a jugar y se encontró con ustedes saben de hablar del chupacabras, los chupacabras que eran tan reales como es esta botella,
¿verdad? No sé de dónde venían, ni si eran transdimensionales, no lo sé, pero que te podían matar, eran cierto, y que dejaban huellas, eran cierto. Se encontró con el animal, lo miró, se miraron los dos de frente, el animal dio media vuelta y salió, como suelen salir los chupacabras, a una velocidad como si fueran eléctricos, ¿verdad? Eso me acuerdo de ese caso de Puerto Rico que he contado. Y el caso, que también lo conocemos muy bien, de la mujer de un policía. La casa está aquí, una casa muy modesta, el garaje estaba allí, a la misma altura del piso. Oye chillar al perro, va para allá, estaba en chupacabras queriendo matar al perro. Lo matan rápido, le hacen el agujerito aquí, se le chupan la sangre en un segundo, otra vez aparece la sangre. Y vino la mujer, vio aquello, el chupacabras lo vio, dio media vuelta, salió a toda velocidad. Había un muro como a 3 o 4 metros, lo saltó desde muy lejos y desapareció. Es decir, que hay formas animalescas, lo cual empieza a echarse para atrás y dice, ¿y esto qué es? Eso es la madre del cordero, porque eso en el fenómeno lo van a encontrar muchísimo, ¿entiendes? Bien, pero son animales inteligentes, porque no solo, qué sé yo, en el cosmos han evolucionado muchas razas, muchas formas, y hay veces que son cosas, que parecen cosas, pero también tienen inteligencia. Bien. Otra división, otra muy importante. ¿Son positivos o son negativos? Aquí, por ejemplo, estuvo Swedenborg, que él cree que son positivos. Los grandes defensores de que son positivos pues son él, son John Mack, son Boylan, son Stieber, era Michael Wolff, mucha gente. Porque créanme, la cantidad de autores que hay, de gente que está en esto y que en España se desconocen es enorme. Esa gente cree que son positivos, que a la larga vienen para hacer evolucionar a la humanidad. Y es cierto, por ejemplo, a mí me han hecho evolucionar mucho, ¿verdad? Pero la cosa no es tan sencilla, porque mezclado con eso, ¿verdad? Esos mismos que te hacen